Estamos en un año electoral. Tenemos unas 4 citas con las urnas, por lo menos en la provincia del Chaco. Estamos a punto de tener la primera. Y está con nosotros Eduardo Beliboni, dirigente del Partido del Obrero. Muchas gracias por esta entrevista con todo el equipo de Ciudad Televisión. No estoy en condición de candidato porque no soy candidato. Vine a acompañar y apoyar a Gabriel Solano, a Germán, a los compañeros acá en el Chaco que están haciendo campaña, impactado por la situación actual, por lo que está ocurriendo con esta chica Cecilia desaparecida. La verdad que teníamos previsto este viaje y esto nos ha impactado mucho porque las cuestiones del femicidio, del ataque a las mujeres es tremendo en todo el país. Bueno, estamos atravesando esa situación y muy impactado por eso también, pero apoyando de alguna manera lo que es una salida a una situación de crisis muy aguda que hay en la sociedad. Yo estoy recorriendo, estuve en la Marcha Federal, la Marcha Federal recorrió una parte importante del país. A mí me tocó una caravana salir de La Quiaca y llegamos pasando por Tucumán, por Córdoba, por Santa Fe hasta Buenos Aires y atravesamos una realidad social, la verdad, lacerante. Yo tengo 64 años, nunca vi una situación social así, excepto en el 2001, pero con una diferencia. La diferencia es que hay una parte de la sociedad, una parte del país a la que le va muy bien. Hay grandes negocios en la Argentina, pero esto de ninguna manera pasa a ser parte de una realidad social mejor para millones. Crecen los negocios a lo mejor de financieros o los negocios con algunos minerales, pero hay una miseria social que llega hasta los docentes. Estuvimos en Jujuy con los docentes que hoy están en plan de lucha brutal y con amenazas de represión por parte del gobierno. Estuve en Salta también con la misma situación, muy preocupado también por la situación en los barrios. La ministra Tolosa Paz ha recortado la asistencia a los comedores populares en un cuadro de crecimiento de la miseria y de la pobreza, que es indiscutible porque lo dice el propio INDEC, es decir, las estadísticas oficiales. No son discursos de campaña, no es un planteo que se hace circunstancialmente, sino que son los datos de la realidad que con un proceso inflacionario tan agudo evidentemente impacta en los que tienen un ingreso fijo, porque hasta los que discuten paritaria tienen que hacerlo cada 3 meses, porque evidentemente la inflación se come cualquier acuerdo paritario salarial y ya sabemos que se ha perdido el poder adquisitivo de los trabajadores en casi un 30%. Es decir, se ha disminuido la capacidad de consumo, la posibilidad de que también el salario sea un instrumento de desarrollo, un instrumento de movimiento de la economía. Está cayendo la producción a partir de que también cae el consumo. Eduardo, muchos se refieren a que estamos en una derechización de la política en Argentina. ¿Coincidís? Mira, en cierta forma hay una campaña para derechizar a la sociedad argentina, que yo ya la viví. O sea, es que esto ya ocurrió cuando fue el proceso de privatizaciones en la Argentina en el gobierno de Menem, donde desde los medios, sobre todo en aquel caso era de un solo medio, porque era de un programa político que se llamaba Tiempo Nuevo, con Neustadt a la cabeza, todo el tiempo machacaban contra los trabajadores del Estado. Campañas que terminaron con el gobierno de Menem, con 25% de desocupación, con la entrega de los recursos nacionales, las riquezas nacionales a grandes empresas que no desarrollaron la industria en la Argentina, que no desarrollaron el ferrocarril y que nos han dejado en esta situación de pobreza tan grande para la Argentina, sin recursos y sin manejo de esas grandes empresas, como eran las empresas del petróleo, como era en su momento YPF, es decir, industrias o desarrollo económico que podrían haber generado industria, es decir, un desarrollo industrial que es lo que le falta a la Argentina. Entonces no me asombra eso, pero mira, en Salta venimos de un crecimiento de un gobierno que podríamos decir del peronismo, pero también de derecha, digamos, peronismo no progresista, el de Salta, y ganó con el 47% de los votos el gobernador. Sin embargo, hay una rebelión popular. Es decir, ¿dónde está la derechización en una sociedad que le dice que no a alguien que dice yo quiero reprimir a los docentes porque reclaman por el salario? Eso es lo que está ocurriendo también en Jujuy, donde hay un gobierno que podríamos calificar de la derecha argentina. Es un gobierno que está incluido en Cambiemos, es Morales, es radical, pero está incluido en la derecha argentina más clásica que ha sido la del Cambiemos en la Argentina en los últimos años. Y sin embargo tenés una rebelión popular en Jujuy de los docentes y los estatales, apoyado por las organizaciones de desocupados que también están sufriendo una situación dramática. Entonces hay una aparente bronca que algunos sectores plantean que puede estar canalizada por Milei, puede ser que sí. Por eso es importante cuál es la posición que tiene la izquierda.
Por eso es importante qué perfil tiene la izquierda para la selección. Bueno, mencionaba a Milei específicamente y me detengo ahí porque las encuestas de alguna manera lo venían posicionando, lo veníamos hablando desde los últimos meses, Sí. cómo venía el crecimiento de la imagen de Milei. No pasó en las urnas. Entonces, ¿hay un descreimiento de las encuestas acaso? Las encuestas, viste que todo el tiempo están corrigiéndose a sí mismas, es decir, inclusive hay mucha diferencia entre unas y otras. Evidentemente debe haber un fenómeno, porque en algún barrio lo vemos eso. O ves en un barrio popular, alguien que dice, bueno, capaz que entre tanta porquería termino votando a Milei. Te dice alguien. Entonces discutimos, ¿cómo vas a votar a alguien que es el peor de lo que tuvimos hasta ahora? Es decir, que va a profundizar la diferenciación social, va a atacar los derechos que hemos conquistado en estos años. Pero está esa cuestión. Por eso es importante lo de la izquierda, es importante que la izquierda diga, nosotros tenemos que plantarnos frente a esto, frente a las dos variantes que han gobernado este país en los últimos 40 años, que es el peronismo, el radicalismo, las alianzas que se han formado alrededor de eso, junto por el cambio, etcétera, etcétera, el mismo frente de todo. Tenemos que pararnos en esa variante de la grieta, digamos, en esas formas que tiene distorsionada de la grieta, pararnos con el frente de izquierda con un planteo político de fondo, para captar ese voto que con razón tiene bronca con los partidos que han gobernado, contra los dirigentes absolutamente vendidos, entregados, que han sometido al país, que han empobrecido al país. La izquierda se tiene que parar fuerte, porque si no puede haber una idea de parte de algunos sectores de hastío, de bronca, que en algunos casos se manifestó en las últimas elecciones provinciales en un voto en blanco o directamente en una ausencia en la votación, también como una forma de repudio. Eso también está ocurriendo. Lo que ha ocurrido en las elecciones provinciales de Tucumán es más voto bronca por el voto en blanco que lo de Milei, que fue un fracaso. Hay un fragmento de una entrevista de un cronista en Buenos Aires, de un medio de comunicación, donde se le pregunta a un muchacho, ¿no? Dice, ¿a quién vas a votar? Bueno, a Cristina. Pero Cristina no se presenta y dice, bueno, a Milei. Claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo traduce? ¿Hay un analfabetismo político, por así decirlo? Yo creo que hay una bronca con los dirigentes políticos, que hay una bronca con la política de las últimas décadas. No es extraño, digamos, el que no tiene bronca con lo que ha ocurrido es porque no ve la realidad, lo que ha ocurrido con el gobierno de Macri, con el ajuste del gobierno de Macri, con un endeudamiento brutal que estamos pagando hoy con menos salarios, con menos desarrollo, con menos salud, con menos educación. Todo eso, todo el mundo lo ve, no se puede ocultar. No se pudo ocultar cuando ocurrió con Macri y tuvo un repudio de la población y una expectativa para una parte de la población importante que venía con el frente de todo fue absolutamente defraudada. Ambos gobiernos terminan de la misma manera, pidiendo auxilio al Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos cómo auxilia al Fondo Monetario Internacional. Auxilia diciendo, tenés que bajar los salarios, las jubilaciones, recorte, achique, es decir, es una imposición del fondo sobre los países que claramente los lleva a un retroceso. Eso es lo que ocurrió con el gobierno de Macri, ahora está ocurriendo con el gobierno de los Fernández. Eduardo, gracias por su tiempo. No, la verdad que valoramos este análisis que hizo con nosotros y esta entrevista con todo el equipo de Me Ciudad deben el Televisión. mate. Nos quedamos con mate pendiente. Será la próxima, Eduardo. Bueno, muchas gracias. gracias, muy amable.